Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jimmy y esto es BTS en redes. Comenzamos. Naver Webtoon ha anunciado que Seven Fates Chaco obtuvo 15 millones de vistas y tuvo el número de usuarios activos diarios más alto alcanzado por cualquier historia en la plataforma. Es la primera vez que un webtoon se encuentra disponible en 10 idiomas y ocupa el puesto número 1 en 6 regiones globales: América del Norte, Alemania, Francia, Indonesia, LATAM y Tailandia. La semana pasada, Jin compartió en Instagram fotos de su visita a la granja de fresas que pertenece a su tío. Incluso J-Hope le comentó la foto enojado por no llevarlo y Namjoon le escribió que estaba haciendo honor a su apodo Capitán Fresa y que cuando volviera le llevara algunas. No sé si Namjoon fue beneficiado con una cajita, pero Jin hizo honor a su apodo y anduvo repartiendo fresas por Seúl. J-Hope compartió en una historia de Instagram que Jin le había llevado personalmente su porción de fresas. Luego, el hermano de Jin publicó en Instagram estas fotos donde escribió: una mujer embarazada quería comer, así que una persona preciosa entregó directamente fresas. Recordemos que el hermano mayor de Jin junto con su esposa están esperando su primer bebé, así que Jin, como buen tío, cumplió el antojo de su cuñada. Pero ellos no fueron los únicos, ya que el chef Lee Yong-bok, que es un muy buen amigo de Jin, hizo una publicación en Instagram en la cual contó que tarde en la noche, pasadas las 22, Jin lo llamó por teléfono preguntándole si estaba en su casa. Y le dijo: llegaré pronto, tengo fresas deliciosas y pensé que debías comerlas mientras estén frescas. El chef agregó que las entregó mientras vestía ropa como si acabara de salir de casa y se fue justo después de decir: me pondré en contacto contigo la próxima vez. Y además dijo: estoy realmente conmovido por la consideración de Jin. Esta semana se conocieron los productos de Artist Made Collection by BTS de Jimin, J-Hope y Jungkook. Lo que pasó con los productos de Jimin fue una locura, al punto que los medios de Corea e incluso los medios internacionales hablaron de ello. Jimin diseñó un abrigo con capucha y unos aros de plata con incrustaciones rojas. Todos sus productos tuvieron hermosos detalles, desde la leyenda You Never Walk Alone, Seven With You y los detalles del número 13 en ambos productos. El 13 es un número muy significativo para Jimin porque es el día de su cumpleaños y el día y año de debut de BTS. Por eso lo tiene tatuado en su muñeca. Según K-Media, los productos de Jimin tardaron un segundo en agotarse, lo que llevó a que Weaver Shop de Estados Unidos, Japón y Corea colapsaran. El caos de ventas fue nombrado como 13 Gran Batalla, 13 batallas y las 13 batallas del caos por los medios extranjeros de todo el mundo. Además, un total de 21 palabras relacionadas con la mercadería de Jimin ocuparon la tendencia de Twitter en tiempo real de Corea durante todo el día. Por otra parte, la plataforma de inteligencia de mercado Nate by Squid informó que Jimin fue la persona más importante en las conversaciones sociales y en la cobertura de noticias de esta semana para la ropa y los accesorios tras el lanzamiento de su producto, superando a gigantes e íconos de la moda y el estilo de vida que lideran los espacios con 13.828.228 noticias y menciones sociales. Los productos diseñados por J-Hope fueron unas plantitas que forman la palabra Hope y las macetas tienen su parte de la letra de Magic Shop, como una rosa que florece, como una flor de cerezo que se esparce, como un lirio cuando se marchita, como esos hermosos momentos. Y el otro producto fue un bolsito muy característico de Hobby llamado Side by Side, claramente inspirado en su pista Blue Side. Muy bien logrado y con bellos detalles. Bueno, también se agotaron en segundos. Al momento de subir este video ya se dieron a conocer los productos de Jungkook, pero aún no salieron a la venta, aunque sospecho que la lucha por esa lámpara microcosmos, que encima tiene su voz, probablemente desate la Tercera Guerra Mundial. Muchas ARMYs que no llegaron a comprar ya pidieron la reposición a través de atención al cliente de Weverse, por lo que la plataforma respondió: es difícil verificar la fecha exacta de una segunda venta o fecha de reabastecimiento del producto en el centro de atención al cliente de Weaver Shop, pero actualmente estamos valorando positivamente la segunda venta.
Como está en proceso de confirmación, si hay algo que se confirme, se lo comunicaremos a través de la tienda Weverse. Si te está gustando este video, no te olvides de darle like y compartirlo para que llegue a más ARMYs. Este 22 de enero se cumplen 9 años de que Suga fue revelado como miembro de BTS. Un chico con una infancia llena de carencias que a base de esfuerzo, autosuperación y gran amor por lo que hace, se convirtió en un gran compositor, escritor y productor, además de cantante. Y que hoy es inspiración para millones de personas. Realmente BTS no sería lo mismo sin Suga, que creo que ha sido y es un pilar fundamental del grupo. Gracias por cada letra y por tanta pasión y por muchos años más compartiendo con nosotros tu arte. Según informan los medios, aparentemente uno de los directores más importantes de dramas de Corea estaría intentando persuadir a Taehyun de unirse a su último proyecto. Según dice la nota, V ha sido objetivo de los directores de drama de Corea del Sur en los últimos años y está siendo perseguido por los directores del drama para convertirse en el principal protagonista. Taehyun es el único integrante de BTS que tuvo la oportunidad de demostrar sus dotes actorales en su papel secundario en el K-drama Hanang, el cual ya cumplió 5 años desde su estreno. Si bien Taehyun no era el protagonista, su papel fue realmente inolvidable. Y además, el drama está muy bueno, así que si no lo vieron les recomiendo que lo hagan. Y la verdad que si bien me encantaría volverlo a ver actuar, tanto como ver a Jin en la pantalla chica por primera vez, no creo que esté dentro de las posibilidades de su futuro horario tener un papel protagónico en los próximos años. Así que habrá que seguir esperando. Hace unas semanas había salido una noticia de la suspensión de los Grammy, debido al aumento de contagios en Estados Unidos. A causa de esta noticia, Big Hit confirmó que BTS estaba preparando para asistir a la ceremonia del 31 de enero, pero que debieron cancelar su agenda debido a su suspensión. Bueno, al fin se confirmó la nueva fecha para la entrega de los Grammys, que será el 3 de abril en Las Vegas. Si bien todavía Big Hit no salió a confirmar la presencia de BTS en esta nueva fecha, la agencia de noticias Dispatch publicó una nota en la que dijo: BTS se encuentra actualmente en vacaciones, se espera que marque su regreso en marzo con un concierto nacional como el anterior Love Yourself, Speak Yourself The Final. Los chicos se dirigirán a Estados Unidos poco después de dicho concierto. Si bien muy probablemente esta información sea cierta, debemos esperar la confirmación oficial de la empresa. Hasta acá todas noticias agradables, hasta que hace unas horas Billboard publicó un tweet que enfureció a ARMY a tal punto de volver tendencia el hashtag Billboard racista. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la actriz Ashley Park estuvo anoche en el programa de Jimmy Kimmel. Esta actriz fue quien hizo la versión de Dynamite en la segunda temporada de Emily en París, que tanto Namjoon como Taehyun elogiaron y compartieron en Instagram. Resumidamente, en la entrevista, Ashley dijo que había estado muy emocionada de hacer una canción de su banda favorita, porque de hecho ella también es ARMY, y que cuando vio que Taehyun y Namjoon compartieron su actuación en Instagram, entró en estado de shock. Y que el otro día le tocaba hacerse una prueba de COVID y le salió positivo de Omicron, pero que de hecho ella no tenía ningún síntoma y que si bien sentía cierta pesadez en el cuerpo, lo había relacionado con el shock que había sentido al ser elogiada por los chicos de BTS. Y ahí Jimmy Kimmel le hizo el comentario de que había confundido la fiebre por BTS con la fiebre del COVID. Si bien este comentario algunos ARMYs lo tomaron mal, en realidad el problema se desató cuando Billboard tuiteó sobre la nota de su revista respecto del programa diciendo: según Ashley Park, los síntomas de interactuar con un miembro de BTS son inquietantemente similares a los del COVID-19. Y ahí sí ARMY enfureció. Y obvio que no es para menos. En primer lugar, este título hace quedar súper mal a Ashley Park, que es ARMY igual que todos nosotros y que en ningún momento dijo eso. Y otra vez la bajeza esa de comparar a BTS con el COVID. O sea, ¿qué tienen estos muchachos en la cabeza? Estamos hablando de una enfermedad que se llevó la vida de personas de todo el mundo y que arruinó la vida de muchos otros. Me parece que no es para tomarlo en broma. Y esa hazaña que tienen contra BTS. En este punto yo creo que en serio buscan bronca con ARMY a propósito, porque si no, no se entiende su falta de ética. El tweet lo borraron, la nota de la revista no. No vayan a leerla, primero porque dice básicamente lo que les conté y segundo porque cada vez que entran le hacen ganar plata a estos racistas, xenófobos, envidiosos, maleducados.
Mira, no espero que se disculpen, pero ARMY tampoco se va a quedar callado ante estas cosas que a esta altura no deberían seguir pasando. Saludito especial de cumpleaños para Ashley y para Paola de Tijuana, México, que cumplen años el 23 y 24 de enero. Muchas felicidades para estas dos hermosas ARMYs, que pasen un muy lindo día. Estos son los saluditos de esta semana. Si quieres que te envíe un saludo en el próximo video, déjame tu mensaje en el comentario fijado. Eso fue todo por esta semana. Gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con más BTS en redes. Bye.